Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo del conflicto. Pero, ojo, no lo vamos a hacer como siempre, desde la historia o la política, no. Lo vamos a hacer desde un ángulo totalmente diferente. El de la lógica pura y dura, el de las matemáticas. Vamos a desentrañar qué es eso de la teoría de juegos. Y es que todo arranca con una pregunta que deja pensando. ¿Cómo es posible que dos rivales, supuestamente listos, racionales, que solo buscan lo mejor para sí mismos, acaben metidos en un lío donde los dos salen perdiendo? Parece que no tiene sentido, ¿verdad? Y sin embargo, es algo que vemos una y otra vez, ya sea en grandes guerras o en disputas comerciales. Pensemos por un momento en 1914. Europa era un auténtico polvorín, un lío de alianzas, de miedos, de recelos entre unos y otros. Cada país, intentando, claro, asegurar lo suyo, empezó a tomar decisiones que una tras otra los fueron empujando a una guerra que, en el fondo, nadie quería de verdad. Y el resultado, una devastación para todos. O, sin irnos tan lejos en el tiempo, fijémonos en Casemira, un punto caliente, un conflicto que lleva enquistado décadas. Ahí tenemos a India y Pakistán, dos potencias con armas nucleares atrapadas en un punto muerto que no parece tener fin. Lo lógico sería cooperar, ¿no? Al fin y al cabo el conflicto les está costando una barbaridad de recursos a los dos. Pero no, la cooperación parece imposible. Y esto no es solo cosa de ejércitos y fronteras, que va, pasa exactamente lo mismo en la economía. Las famosas guerras comerciales. Un país sube los aranceles sabiendo perfectamente que el otro va a hacer lo mismo al día siguiente. Y al final, ¿qué tenemos? Pues que los dos acaban perdiendo, en lugar de estar ganando con el libre comercio. De nuevo, la lógica parece que falla. Entonces, para poder entender esta aparente falta de lógica, necesitamos una herramienta, un modelo que nos ayude a pensar. Y por suerte existe uno muy famoso. Es una historia muy sencilla, protagonizada por dos delincuentes, pero que increíblemente nos va a revelar unas verdades profundísimas sobre por qué chocamos unos con otros. Es, digamos, la llave maestra para resolver este enigma. Pero bueno, antes de meternos en la historia, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué es exactamente la teoría de juegos? Pues, en pocas palabras, es el estudio matemático de la estrategia. Parte de una idea muy simple. Tenemos a varios jugadores, que son racionales, que interactúan entre sí y que, lógicamente, cada uno va a intentar conseguir el mejor resultado para sí mismo. Así de fácil. Venga, ahora sí, vamos al lío con la historia. Imaginaos la escena. La policía detiene a dos sospechosos, vamos a llamarlos Adam y Bianca. Los meten en celdas de interrogatorios separadas. Punto clave. No pueden hablar entre ellos. No tienen ni idea de lo que va a decir el otro. Y entonces llega el fiscal y les pone sobre la mesa el mismo trato a los dos. Y aquí hay que prestar mucha atención. Les dice, a ver, si tú confiesas y tu compi se calla, tú te vas a casa libre. A tu compi, sin embargo, le caen 20 años. Si los dos cantáis, pues os caen 5 años a cada uno. Pero, si los dos mantenéis la boca cerrada, como no tenemos muchas pruebas, solo os caerá 1 añito a cada uno. Esto que vemos aquí es lo que se llama una matriz de pagos. Suena complicado, pero no es más que una tabla para ver las opciones de forma clara. Vamos a ponernos en la cabeza de Adam, ¿vale? Recordad, no puede llamar a Bianca para preguntarle, oye, ¿qué hacemos? No. Tiene que intentar adivinar qué va a hacer ella y elegir lo que más le conviene a él. Adam piensa, a ver, pongámonos en lo peor. Bianca me traiciona y confiesa. Si yo me callo, me como 20 años. Si yo también confieso, nos caen 5 a cada uno. Pues, entre 20 y 5, prefiero 5. Ahora piensa en el otro caso. ¿Y si Bianca es leal y se calla? Si yo también me callo, nos cae 1 año. Pero si yo confieso, me voy libre. O sea, que haga lo que haga Bianca, a Adam siempre le sale mejor confesar. Es su estrategia dominante. Y claro, el razonamiento de Bianca es exactamente el mismo. ¿Y entonces qué pasa? Pues que los dos, pensando de forma totalmente racional y buscando lo mejor para sí mismos, acaban confesando. Resultado, 5 años de cárcel para cada uno. A esto se le llama equilibrio de Nash. Es una situación estable porque, una vez ahí, ninguno de los dos gana nada cambiando de opinión por su cuenta. Pero, y aquí está la madre del cordero, no es el mejor resultado. Si hubieran podido confiar el uno en el otro y se hubieran callado, solo les habría caído 1 año. La lógica individual les ha llevado a un resultado peor para ambos. Vale, ahora que hemos entendido la lógica de estos dos prisioneros, vamos a hacer algo interesante. Vamos a coger este mismo juego y a llevarlo a una escala mucho mayor. Olvidémonos de Adam y Bianca. Ahora los jugadores son superpotencias. Y en lugar de años de cárcel, lo que está en juego es la seguridad nacional. Pensemos en la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética tenían una elección fundamental. ¿Nos armamos hasta los dientes o nos desarmamos? La lógica es la misma. Si el otro se arma y yo no, pensaban, me quedo en una desventaja terrible.
Y si el otro se desarma, es mi oportunidad de armarme y conseguir la superioridad. Así que, ¿cuál era la estrategia dominante por puro miedo al otro? Armarse. El resultado, la carrera armamentística, un gasto brutal de dinero para acabar en una situación de inseguridad constante, el dilema del prisionero a escala planetaria. Hay una frase del estratega Bernard Brodie que lo resume de una forma brutal. Dijo, las armas nucleares deben ser siempre listas, pero nunca deben ser utilizadas. Fijaos qué locura. Toda la lógica de la disuasión nuclear se basa en esto, en la amenaza, no en la acción. Es el dilema del prisionero, pero con el botón rojo de fondo. El extremo más peligroso al que nos ha llevado esta lógica. Bueno, la Guerra Fría, por suerte, se acabó. Pero, ¿significa eso que este dilema ha desaparecido? Para nada. La desconfianza sigue siendo el motor de muchísimos conflictos en todo el mundo. Si volvemos al caso de Casemira, es un ejemplo de libro. Objetivamente, a India y a Pakistán les iría mucho mejor si cooperaran y buscaran la paz. Pero la desconfianza que se tienen es tan grande que la jugada segura para ambos es seguir en modo confrontación. Y así el conflicto se alarga y ninguno de los dos consigue ese resultado que en realidad sería mejor para ambos. Y en el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, vemos exactamente la misma película. Fijaos en los números. Si cooperan, sin aranceles, los dos ganan, digamos, un +5. Es el mejor resultado global. Pero cada uno piensa, si el otro no pone aranceles y yo sí, me llevo el premio gordo, un +10. Y también, como el otro ponga aranceles y yo no, me la clava, acabo con un -10. Así que, ¿cuál es la jugada racional por separado? Poner aranceles. Y acabamos en el equilibrio de Nash, una guerra comercial donde los dos se quedan con un -5. Un resultado en el que ambos pierden. Claro que hasta ahora hemos partido de una idea clave, que los jugadores son máquinas de calcular, perfectamente racionales. Pero la realidad no es así, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando en la ecuación metemos el miedo, los prejuicios, los malentendidos o simplemente los errores de cálculo? El estallido de la Primera Guerra Mundial es probablemente el ejemplo más trágico de esto. A ver, recapitulemos. Alemania tenía pánico de que Rusia se hiciera demasiado fuerte. Rusia mueve sus tropas, pero para asustar a Austria, no para atacar a Alemania. Pero Alemania lo ve como una amenaza directa e inminente. Y con un plan militar súper rígido, el famoso Plan Schlieffen, que era prácticamente su única opción, decide lanzar un ataque preventivo. El miedo y un malentendido garrafal pasaron por encima de cualquier cálculo racional. Y esto nos lleva a un concepto que es fundamental para entender el mundo real, la racionalidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo muy sencillo, que las personas no somos ordenadores. Tomamos decisiones con la información que tenemos a mano, que a veces es poca o mala, con nuestras limitaciones para procesarla y casi siempre con el tiempo en contra. Los modelos como el del prisionero son súper útiles, sí, pero no hay que olvidar que la realidad siempre es mucho más enrevesada. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es obligada. Si ya entendemos cómo funciona este juego perverso de la desconfianza, ¿podemos hacer algo para cambiar las reglas? ¿Es posible crear situaciones en las que la cooperación sea la jugada ganadora? Hay un economista, Thomas Schelling, que le dio una vuelta de tuerca genial a todo esto. Él decía que la estrategia moderna ya no va solo de ganar guerras, ahora es el arte de la coacción y la disuasión. O sea, no se trata de aniquilar al otro, sino de montar el tablero de juego de tal manera que al otro, pensando en su propio interés, no le quede más remedio que hacer lo que se prefiere que haga. Es jugar con las expectativas para que el peor escenario nunca llegue a ocurrir. Y con esto llegamos al final. La teoría de juegos, como hemos visto, nos da una especie de mapa para entender la lógica del conflicto. Nos enseña las trampas invisibles en las que caemos una y otra vez, incluso siendo inteligentes y racionales. Pero la gran pregunta que nos queda flotando no es si estamos condenados a repetir la historia. La pregunta de verdad es, ahora que conocemos las reglas del juego, ¿cómo podemos hackearlo? ¿Seremos capaces de construir un mundo que cambie los incentivos y haga que cooperar no sea solo la mejor opción, sino la única opción lógica?